a los chicos, que preocupa a los jóvenes, por supuesto, y sobre todo más en campaña, ¿no? En campaña electoral. Sí, a ver, estamos en un país donde estos son los datos oficiales, también los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Más de la mitad de los pibes y de las pibas son pobres. Y además a eso le tenemos que sumar el problema de que los pibes no consiguen laburo o les cuesta conseguir o los trabajos que consiguen son precarizados. Son muchos los problemas y no es que no esté presente en la campaña, pero no es un tema central y por eso los queremos escuchar a ellos porque ya vienen haciendo este reclamo acá en Altavoz de que quieren hablar de eso, que eso les importa y por eso tenemos muchos invitados e invitadas para charlar este tema, además de los chicos de Altavoz de todo el país, que los paso a presentar en este momento. Está Yanina Tuñón, en primer lugar, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que está en así lo puede Zoom. enfocar la cámara. Yanina, ¿cómo andás? Te saludamos. Que Yanina nos va a enmarcar un poco toda la información de este debate. Buenas tardes, Yanina. Y después tenemos acá, los paso a presentar. ¿Cómo andás, Yanina? Tenemos a Lucas Grimson, arroba Lucky Grimson en Twitter, que es estudiante de Ciencias Políticas y es militante en Desarmarnos, una plataforma que cuestiona masculinidades y explora perspectivas de trabajo. Después tenemos a Tati Fernández. Tati, vos sos candidata en el Partido Obrero, ¿verdad? Claro, precandidata, porque ahora vamos a las PASOs y por el Frente Izquierda Unidad a cuarta legisladora porteña. Y bueno, y lo tenemos a Valentino Díaz Fontau. 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 No pasa nada. Que es estudiante de Derecho en la UBA, 19 años, y además es el líder de la organización Estudiantes Organizados. Sí. Gracias a los tres por estar. Gracias. Sabemos que piensan diferente, pero este es un lugar donde todos pensamos diferente, incluso entre Juan y yo. La idea es poder escucharnos entre todos y poder pensar un tema que nos afecta a todos, ¿eh? Pero quiero arrancar por Yanina. Yanina, enmarquemos un poco antes de escuchar a los chicos de qué estamos hablando cuando hablamos de jóvenes y problemas para conseguir trabajo hoy en la Argentina. Bueno, un gusto estar con ustedes. Sí, sin dudas la problemática de los jóvenes tiene que ver con varias aristas. La sociedad está preparada para que los jóvenes se integren al mundo educativo o al mundo del trabajo. Y sin embargo creo que la problemática de los jóvenes tiene que ser un poco más amplia, pero si nos enfocamos en esas dos cuestiones, hoy tenemos una problemática que afecta a prácticamente el 50% de los jóvenes adolescentes que no logran terminar la escuela secundaria y tenemos un mercado de trabajo que les exige que la terminen y sin embargo cabe preguntarnos varias cosas, ¿no? Primero, ¿por qué sería necesario terminar la escuela secundaria? Si la escuela secundaria realmente nos garantiza conseguir un empleo. Si realmente tenemos un mercado que tiene capacidad de absorberlos a todos, o si la credencial de la escuela secundaria en realidad tiene más valor entre los chicos de las clases medias profesionales que entre los chicos de las clases más pobres de la Argentina. Y si la educación realmente es una situación de mayor equidad para todos. Son muchas preguntas, son muchas preguntas que abriste, Yanina, y queremos escuchar todo lo que han además estudiado desde la UCA desde hace años, pero te invitamos a quedarte, a compartir el informe y también a escuchar a los pibes y a las pibas y te vamos llamando para distintas participaciones, pero antes el informe. Días de desempleo, días de salir a pelear. ¿No tenés experiencia? ¿Estudiaste qué? Envíame tu CV que lo tendremos en cuenta. Es muy difícil, tengo muchos amigos que andan sin trabajo, tiran currículum, pero hoy por hoy necesitan gente con experiencia. ¿A quién no le pasó estar largas mañanas, tardes y noches mandando currículums en páginas de búsquedas laborales o yendo a entrevistas para ver si nacía la oportunidad de conseguir empleo? Tarde no vengo a Peñero, solo voy a cantar mi currículum. Hice iniciado en periodismo y un diploma de posgrado. Bueno, ¿y qué te dijeron cuando terminó la entrevista? ¿Que te van a llamar o no? ¿Cuándo se define? Sí, no, que hay que esperar, todavía no se sabe. Es que la búsqueda laboral en sí misma podría ser considerada como trabajo previo a conseguir laburo. En la Argentina la desocupación afecta al 10% de la población total según datos del INDEC. Pero entre los varones jóvenes de hasta 29 años alcanza el 17% y llega hasta el 25% entre las mujeres jóvenes de la misma franja de edad. Existen tantas realidades como personas habitan Argentina.
Desde aquellos que no tienen acceso a lo más mínimo, hasta el estudiante que debe resignar su vocación por un trabajo que lo ayude a solventar su vida. Desde la mañana bien temprano haciendo la cola para ver si, aunque sí tenemos una chance de conseguir trabajo. Sin embargo, el empleo es un derecho y todos y todas deberían tener las mismas oportunidades para acceder a él. Bien, el estudio está repleto de pibes, repleto de jóvenes. Sí. Atrás, las pantallas en todo el país, nuestros invitados, los chicos acá en el piso como siempre. Así que vamos a empezar a hablar, a dialogar. Vamos a tratar de ordenarnos, por supuesto, somos muchos. Pero chicos, le quiero dar la palabra a ustedes tres. Agarre el que quiera. Tiro muchas preguntas, Yanina. En el informe se tiraron muchos datos. Empecemos por la base principalmente. ¿Cómo ven la situación hoy en día del empleo para los jóvenes? Agárrele al que quiera. Bueno, sin duda la cuestión del trabajo es el problema central de la juventud en este momento. Estamos hablando, y en el informe se marcaba, que hay un problema importante con respecto a la desocupación que hay, pero también es interesante analizar que hoy la única salida laboral que tiene la mayoría de la juventud es una salida laboral precaria. O sea, a tal punto de que hoy el 96% de los jóvenes entre 18 a 23 años cobran debajo de los 50.000 pesos. Es decir, que no pueden proyectar alquilar, no pueden proyectar un futuro, digamos, con todo lo que esto conlleva. Y es una preocupación muy fuerte, o sea, en el sentido de que tenés que ir a jornadas extensas a nivel laboral para terminar cobrando un salario de 35.000 pesos, que era algo que decían muchos pibes ahí en el informe, que me parecía interesante como para señalar. Entonces, en este sentido, el Estado no tuvo ninguna política para desarrollar para combatir esta situación, sino que al contrario, se profundizó y de hecho hoy podemos hablar de que casi el 60% de los jóvenes está dentro de la informalidad, lo cual es un problema y de hecho uno de los principales sectores que se atacó durante toda esta cuarentena fue a los monotributistas, o sea, en el sentido de que no podían ir a trabajar y demás, producto de la situación sanitaria la cual atravesamos, y no hubo ninguna política para poder contener esto. De hecho, vemos que las deudas que tenemos mes a mes son superiores a los salarios que cobramos, y que hay, digamos, toda una política de ofensiva contra nosotros y nosotras. Entonces, es muy preocupante verdaderamente esto y, digamos... Muy preocupante. Sí, la verdad que sí. Valentino, vos... Luqui, querías hablar. No, mándenle ustedes, chicos. Sí, mándense. Es su espacio. Creo que esa preocupación, digamos, está clarísima y está bueno, digamos, poder partir de la base de que esa preocupación está, de que estamos en un contexto económico realmente muy complicado y que afecta claramente directamente en el tema del trabajo para nosotros, para los jóvenes en general. Creo que es importante esto que también traía Tati recién respecto de, la dificultad a la hora de alquilar. Digo, una cosa de, pensar en tener una casa propia está lejísimo, o sea, es directamente imposible, pero también se vuelve difícil, digamos, pensar en alquilar y me parece que ahí entran también... Casa propia, te digo, los grandes como yo también, ¿eh? No, lejos. Una proyección. Muy lejos de imaginarme una casa propia. Perdón, y el que alquilaba, creo, no sé, bajo un ambiente con todo el aumento que hubo, que fue un obvio, 70%, tuvo que bajar por lo menos un ambiente de lo que vivía, no sé. Sí, y también un nivel, digamos, de manipulación en esas situaciones que es muy complicado y donde también impactan otras desigualdades. Yo creo que aparece ahí también la desigualdad de género atravesada y aparecen también otros elementos donde claramente terminamos siendo les pibis les más afectadas en toda esa situación. Y me parece que ahí también, digamos, hablando en este caso, obviamente, de toda la situación económica que genera esto, creo que es importante, digamos, ir un poco para atrás también para saber un poco de dónde venimos. Me parece que, digamos, en el macrismo claramente se retrocedió durante esos 4 años de gobierno, digamos, sobre las políticas que se habían generado antes, sobre la creación de varios millones de puestos de trabajo, y en cuanto terminó el gobierno de Macri, en cuanto asumió el gobierno de Alberto y Cristina, digamos, un par de meses después ya estaba empezando la pandemia. Y digo esto porque creo que en estas discusiones siempre es importante traer, digamos, esta cuestión de, cómo la crisis desatada por la pandemia profundizó la crisis económica que nos había dejado el macrismo, y creo que ahora estamos en un momento donde los datos muestran un poco que nos estamos recuperando de la crisis económica generada por la pandemia y todavía tenemos por delante recuperarnos de la crisis que generó el macrismo. Sí, ¿por qué traigo esto? Perdón, última cosa, porque me parecía importante también decir que Tati recién traía esto de, las políticas del Estado. Creo que es una pregunta necesaria y creo que estamos en un proceso de reconstrucción del Estado, estamos en un proceso de construir un Estado
mucho más presente de lo que teníamos. Y en ese sentido creo que es importante decir que sí hubo políticas, aunque todavía faltan, digamos. El ingreso familiar de emergencia, digamos, fue una política donde los jóvenes fueron beneficiados, pero además viene habiendo políticas específicas como es el caso del programa Te Sumo, como es el caso del programa Práctica, el programa de Jóvenes por Más y Mejor Trabajo. Digo, creo que hay ejemplos sobre los cuales es importante trabajar para también saber de qué cosas necesitamos más. Adelante, Sí, hablen mandate. el que Es quiera. tuyo el altavoz, Valentino. Valentino y a Tati también, que 2 horas estuvo haciendo así Sí, con la sí, cabeza. no, negada. sí, no, y Valentino, pobre. Antes que nada, estaba muy cerquita de traer la remera de Martín Tetaz que decía pero Macri. Entonces la debo, pero para porque la es su próxima. karma, es el karma que tienen porque es la realidad. Lo que pasa es que me parece que tal vez venimos acá a hablar de lo que le pasa a los chicos, ¿no? Y creo que tal vez nos tenemos que escapar un poco de lo que es, si bien la Argentina está viviendo, como todos sabemos, digo, no vamos a ser necios, un contexto socioeconómico muy difícil. Creo que al Estado todavía no es que le falta progresar, tal vez le falta arrancar, ¿no? Porque creo que si los chicos vemos en la televisión la tasa de desempleo. Tal es la tasa de desempleo, y en eso sí concuerdo, se debe a que el Estado no está poniendo, y voy a usar una palabra que muchos sabrán, esencial, ¿no? Que los jóvenes hoy en día no somos esenciales. Cuando la política es sobre garche, somos esenciales, ¿eh? Cuando la política es sobre legalizar la marihuana, chicos, somos esenciales. Pero cuando la política es sobre abrir las escuelas, no éramos esenciales. Entonces digo, cuando nos ponemos a ver en la tele la tasa de desempleo, ¿no? ¿Nos sorprende? Si la apuesta nunca fue por nosotros. Digo, me parece que cuando tenemos que empezar a hablar, y otra cosa que me gustaría marcar es, siempre marcamos mucho el contexto sanitario. Sí, el contexto sanitario en marzo del 2020 era verdad. Después, unos 3 meses más, seguía siendo verdad. Un año más, con escuelas cerradas, y era salud o educación. Y después tal vez no era tanto salud o educación, ¿no? Igual, perdón, perdón, porque igual es bastante relativo lo de la recuperación económica. De hecho, hoy se conoció la cifra de que la industria cayó un 2,6%, que la industria es un gran motorizador del empleo, porque es un sector de la economía importantísimo que tracciona muchísimo el empleo. Así que es bastante relativo, sigue siendo muy complicado. A mí lo que me parece preocupante en el mundo del empleo joven es los aspectos estructurales de un montón de años, mucho más que 4 años, de por qué motivo siempre a los pibes nos cuesta un montonazo, digamos, insertarnos en el mercado laboral. Yo creo que hay un componente adicional a eso estructural, que es la tecnología que dinamiza y complejiza un montón de cosas del mercado laboral. Me interesa preguntarles a ustedes, que laburan un montón con los pibes, particularmente a Tati, que es candidata a legisladora, ¿por qué les parece que es tan importante, tan difícil como pibes meternos en el mercado de laburo, y qué cosas les parece que habría que sumar o incorporar como pibes para que sea más fácil esa inserción? Responda el que quiera, Ella primero. No, bueno, o sea, sin dudas, con respecto al tema de la inserción dentro del mercado laboral, está siendo muy cambiante. Eso es una realidad, y hoy se está, digamos, es la moneda corriente apostar a que haya un trabajo cada vez más precario, ¿no? Eso es lo que pudimos evidenciar en todo este contexto, y de hecho también las últimas reformas que se lanzaron contra a la educación, yo las defino como reformas antieducativas, trataron de tener este perfilamiento de diseñar la educación en función de las necesidades del mercado laboral cambiante, pero quieren ir hacia una educación sumamente precarizadora. De hecho, o sea, la reforma de la secundaria del futuro, de la secundaria 2030, lanzada en el gobierno del macrismo, apuntaba justamente a eso, a que los pibes vayan en el último año de la secundaria a hacer laburo gratis, pasantías, sin ningún tipo de remuneración económica. Yo hice esas pasantías y para mí fue lo mejor que me pasó. ¿Ah, sí? Si bien no seguí, yo fui a una escuela técnica, si bien no seguí trabajando de eso, yo fui a una pasantía y aprendí un montón de cosas. Obvio, y si realmente... Obvio, sin duda. Y si realmente... ¿O elegiste hacerla? Porque yo también hice una pasantía. Elegí hacer la pasantía porque en mi colegio estaba esa posibilidad. Valentino yo las tenía obligatorias. Pero era una posibilidad, no era una obligación. ¿No eran remuneradas? Ahí me pagaban, pero porque la empresa quería, a veces no pagaban. Bueno, claro, ahí está el problema. Yo tenía que Obviamente, completar una pasantía 200 horas en séptimo año, ¿sí? Listo, las completé. Hay gente que la hizo en el colegio y hay gente que la hizo en otras empresas y después quedaron fijos. Después fueron en blanco, fueron ascendiendo, pero para mí la pasantía yo estoy a favor y es algo que te va ayudando al momento de salir a la secundaria.
después decir, bueno, hice una pasantía, tengo experiencia en algo. Sí, obvio, yo estoy de acuerdo en ese aspecto, en el sentido de que la pasantía puede ser formativa. Ahora, lo que me parece que está mal es que el Estado subsidia a las empresas para tener incluso mano de obra barata, incluso gratuita, para los estudiantes. Eso no está bien. Cada pibe tiene que ser remunerado por el trabajo que hace. Entonces, creo que tiene que ir hacia ese lugar también, ¿no? Y en eso además quería te obligan decir, a hacerla. Quería decir algo. ¿Cuál es tu nombre? Agustín. Que en eso también quería marcarte. Yo recorro muchas escuelas de las técnicas también. No sé a qué técnica fuiste. Fui a la SAS en San Martín. Está bien. Yo fui a 16, 21, 28, 32, bastantes. Y en la mayoría de la parte del estudiantado lo que me encuentro es que le pasa lo mismo que a vos. Digo, los chicos están saliendo de un contexto en el cual, vos lo sabrás, ustedes tienen máquinas que yo soy alto, pero tampoco soy tan alto como la máquina que tienen ustedes, de 3 metros, y el pibe dice, yo me quedé sin las prácticas en el colegio y sin la pasantía. Yo salgo de acá y a mí que me quiere. En mi colegio había todo virtual. Se radica en la educación, es un problema que se radica en el empleo en sí mismo. Digo, en sus opiniones personales, digo, ¿dónde ustedes pondrían el eje en relación a lo que es políticas públicas, ¿no? Porque sabemos que hay una brecha digital enorme, esto que estás trayendo es parte de ese problema. Hay una brecha de género gigante, los números del INDEC lo demuestran. Para las mujeres es más difícil acceder al trabajo que para los hombres, masculinidades, feminidades, se entiende a lo que voy. Digo, ¿por dónde arrancarían ustedes o dónde creen que radica el eje principal del problema? Yo creo que... sí. Dale. Sin duda la educación no fue una prioridad para este gobierno en todo este contexto. O sea, estamos hablando de que 1 millón de estudiantes se quedaron por fuera de poder acceder a la virtualidad por no tener acceso a una computadora o a un conectivo, digamos. Eso es un problema importante, de lo cual hay que aumentar el presupuesto educativo y así también los salarios docentes y poder, digamos, pensar la educación como una prioridad verdaderamente para poder combatir el problema de que hoy la deserción en el país aumentó en el último tiempo y eso es un gran problema. Porque también les quería preguntar con el tema de la educación. Muchas veces pasa que es una especie de camino sin salida, ¿no? Porque muchas veces los pibes no pueden entrar a un trabajo porque no terminaron el secundario, pero muchas veces lo dejan porque tienen que trabajar en lugares precarizados. Paremos acá, porque esto que vos estás diciendo era lo que decía Yanina Tuñón, que quiero ir a ella 2 segundos en el Zoom, porque ella tiene información y hablaba y mencionaba justamente que muchas de las causantes de los problemas de empleo tienen que ver con dejar y no terminar la secundaria. ¿La secundaria o no, Yanina? Sí, bueno, es una de los principales reclamos que se le hace a los jóvenes, ¿no? Que no terminan la escuela secundaria y entonces por ese motivo no se les puede dar trabajo. Y yo creo que el punto está ahí en que hay que relativizar un poco esta idea. Hay que tomar conciencia de que la educación que están recibiendo los jóvenes en la Argentina no es igual para todos, es más pobre para los pobres. En ese sentido me pareció muy interesante el debate sobre la temática de las pasantías. Creo que la problemática de la experiencia laboral, de la formación en el mundo del trabajo, es una problemática que tenemos que tomar seriamente. Creo que las pasantías son muy valiosas para una parte de los jóvenes argentinos, para esa parte de los jóvenes que se caen del sistema y que tenemos tan poca visibilización, incluso yo les diría bastante poca representatividad en esa tribuna. Respecto de esos jóvenes que tienen muchas dificultades para terminar la escuela secundaria, porque no tienen ese capital social que los pueda acompañar en esos procesos educativos, porque están fuertemente segregados, porque tienen una escuela que no les resulta interesante y que tampoco les garantiza mejores oportunidades que las que han tenido sus padres. Creo que es una complejidad enorme. En ese marco tenemos mujeres que terminan la escuela secundaria en mayor medida que sus pares varones. Sin embargo, sus formas de integración al mundo siguen siendo, el mundo, digamos, al mundo de la integración que les ofrece la condición de pobreza, sigue siendo la reproducción de lo doméstico y el cuidado de los niños. Y los hombres son empujados más tempranamente a un mercado de trabajo que los expulsa continuamente. Y otra cuestión que me pareció interesante es que problematizan mucho la temática del Estado, de los gobiernos, pero en la cuestión del empleo también hay mercados. Y entonces nos tenemos que preguntar qué mercados tiene la Argentina para absorber a los jóvenes. Y creo que tenemos un mercado con mucha incapacidad de absorberlos. Pero estamos de acuerdo. Tengamos en cuenta que es con lo que dice una Yanina. problemática global, ¿no? La del desempleo juvenil.
no es una problemática únicamente de la Argentina, es una problemática que está presente en los países más desarrollados del mundo también. Por lo tanto, es mucho más compleja, por supuesto, en sociedades como las nuestras. Yo creo que lo que habrá que hacer, si es global, perdón Pablito, muy cortito, es un cupo joven. Como hay un cupo de género muy importante, es que por ley se reglamente que haya un cupo joven y que eso obligue, ya que decía aquí la experta socióloga de la UCA, digamos que las empresas no ofrecen condiciones o no tienen las condiciones para absorber a los jóvenes, bueno, que ese cupo entonces obligue a que las empresas, ya que los distintos lugares... No resuelve el problema de la precarización igual. Claro, claro. Es algo que se nombraba. No resuelve el problema de la precarización. No, digamos, pero habría que regular bien, José, en qué condiciones vos incorporás a ese empleado en el marco de ese cupo. No, sí, totalmente de acuerdo. Igualmente, qué sé yo escuchaba lo que decían acá los pibes que están presentes y vos comentabas que para vos el IFE no lo decías, pero negabas cuando Luqui comentaba que el IFE era una política que incluía a los jóvenes, decías, no, el IFE no resuelve. Digo, también ahí tenemos un debate entre las políticas, digamos, de subsidio y las políticas de reforma estructural. ¿Qué piensan del IFE? El IFE no resuelve, claramente. El IFE lo eliminó el gobierno, justamente una política fue justamente una política de emergencia. Sí, y no la sé si eliminaron. escucharon el otro día Elegante que decía sobre lo importante que fue para él, o sea, cobrar, digamos, ese ingreso que justamente fue un apoyo en un contexto de emergencia. De nuevo, que faltan esas políticas y que deberían ser más, yo creo que sí, que efectivamente deberían ser más. Hoy en día se está discutiendo, por ejemplo, el proyecto de salario básico universal, que tiene que ver justamente con esta discusión, digamos, mucho más amplia, me parece, que hay sobre cómo se configura el mundo del trabajo y sobre la necesidad también de crear trabajo en este momento en la Argentina. Sí, y además en relación a lo que está diciendo Lucas y lo que dijo Tati y lo que dijo Valentino, y también lo que dijo Yanina, Iba, perdón, que está claro que no todos salimos de las mismas oportunidades, o sea, no todos arrancamos de la misma manera. No es lo mismo una persona que vive en cierta ciudad que en otra provincia. No por ser despectivo con la persona que vive en esa provincia, sino por el nivel socioeconómico que vive esa familia. A ver, están nombrando las provincias y están todos ahí en el Zoom moviendo la cabeza. La quiero escuchar a Sol en Santiago del Estero. Sí, justamente iba a decir como que no se estaba planteando justo en el piso el hecho de que con todos los privilegios que hay de haber terminado la facultad y haber estudiado, tampoco hay empleo para los que tienen un título. O sea, estudiar hoy y tener título no te garantiza de tener trabajo. Entonces, por ahí, por eso dejan de estudiar y van a trabajar. O sea, ¿cuánto le sale a una empresa tener un empleado? ¿Por qué no quieren tenerlo en blanco o la informalidad esa? Pero ya en los jóvenes ese es un tema que, perdón, digo, lo planteo para todos, es un tema presente, es decir, che, yo la verdad no voy a estudiar porque no me garantiza nada. Es un tema presente y aparte hay una realidad que recién mencionaban, ¿no? Recién acá están los chicos de distintas provincias y creo que es como decía recién la chica de Santiago del Estero. Sol, sí. ¿Cómo es? Sol. Ok. Que decía, es verdad, hoy un día, ¿qué es un título? Digo, un título puede ser, pero aparte de las realidades socioeconómicas que nos dividen, que son montones, digo, seamos realistas, también nosotros estamos todos acá en Capital Federal con una realidad totalmente distinta a la que siquiera puede ser pasando a la General Paz. También hay una realidad. Acá también se instauró la política del apellido. Digo, eso también hay una realidad. Parte del trabajo que hoy también tienen los chicos es trabajar en el Estado. Digo, el privado cada día agoniza por toda la situación económica que vive el país. No, perdón, pero eso es un nivel de estigmatización altísimo. O sea, decir que la gente que trabaja en el Estado trabaja por el apellido es un delirio. No dije por el apellido, Grimson, dije que hay gente que estabas tiene... hablando del apellido y si lo decís por mí, Pero andá a informarte porque no tenés idea. ¿Sabes? En la mayoría de lugares. Contacto, no sé quién lo dijo, pero mándenle un aplauso virtual. No, igual... También incluso en las empresas privadas se conoce mucho de empresas familiares que después, los chicos, quizás el problema también es que la economía en este país está bastante mal y también eso se suma. Y uno puede hacer... A ver, Doto, habla vos que Ine tiene mal el micrófono mientras la arreglamos. Mirá, lo que quería decir es que cuando terminás el secundario, me puse que estoy estudiando historia, ¿sí? Soy estudiante de historia,
no te tomaba nada. Lo saqué y me empezaron a llamar todos, porque si vos pones que sos estudiante, lamentablemente, no piensas, ¿no? Porque se va a pedir día de estudio, porque va a decir que no puede. Sacaste que eras estudiante de sí, lo historia saqué. cada vez Pero que te eso postulabas demuestra un que hoy empleo. en día la educación no es prioridad en lo que quieren las empresas. No, porque Un si no, el segundo. empleador va a decir, este va a pedir La día, educación tiene que ser una Claro, prioridad, entonces- tiene que ser No una es tu prioridad que prioridad los trabajar chicos y sin las estudiar. chicas puedan terminar el colegio y no hablar solamente de la ciudad de Buenos Aires. Recorro mucho escuelas en Luján, los chicos no van al colegio porque no tienen calles. No pueden puede ser que la acceder falta a no las se come, calles. dale. Bueno, sí, sí, igual obvio. también es real, también es real, yo estoy de acuerdo acá con el compañero, que mucha gente estudia y se forma y después terminan tomando a gente por el apellido. Yo estoy muy de acuerdo con eso y creo que en los jóvenes pasa mucho porque el gran problema del empleo joven es que te piden estudios y experiencia. O sea, dale. De 18 a 25 con 9 años de experiencia. Bueno, una cosa es decir eso y otra cosa es desprestigiar el rol del Estado y los puestos de trabajo que genera el Estado porque toman gente únicamente por el apellido. Yo no engloba al Estado en general. No, en el no, sector yo digo privado respondiendo a también lo que pasa, proponía Valentín recién. que digo, los jóvenes que no tienen experiencia, a veces prima cierto privilegio y eso me parece que está re mal y la verdad que no estoy nada de acuerdo, creo que tendríamos que de alguna manera tratar de deconstruir también ese tipo de ¿Pero sienten que no privilegios. se entra por mérito a los trabajos? No, es un chamullo el Sin mérito. duda la educación está desestimada. O sea, hoy haber terminado el colegio no te garantiza tener un trabajo. De hecho, o sea, para mí, con respecto a toda la polémica que se había armado con Toyota, que había dicho que no había podido contratar 300 pibes porque no habían terminado el secundario, en un punto es una impostura. Porque ellos, ¿qué quieren? Quieren tener, o sea, les conviene tener a más jóvenes que no hayan terminado el secundario para efectivamente después someterlos a peores condiciones laborales, que es justamente el problema central y al que hay que combatir, ¿no? Porque también, de hecho, en los propios sindicatos no hay una organización en donde se defienda puntualmente a los jóvenes que hoy somos del sector más precario. Y también hay de que hecho, tener- también las políticas que lleva adelante el Estado, porque, por ejemplo, lanzan estos programas que están por fuera de las necesidades de la población, como por ejemplo el tema del empleo joven que anunciaron ahora. ¿Cómo Es por realmente, fuera? es tremendo que tenés que trabajar 4 horas y te pagan 15.000 pesos. ¿En o sea, dónde? realmente es un delirio. ¿En dónde? Ese es el programa que lanzó el gobierno del primer semestre, o sea, que te inscribís por el semestre para trabajar. Y de hecho también incluso el programa con respecto a la Argentina Programa, en donde hay estudiantes que quieren estudiar programación, entonces pueden recibir un subsidio muy piola de 90.000 pesos, pero el problema justamente es que es un ingreso totalmente restrictivo porque son 7.000 personas, en las cuales el requisito para poder entrar es tener una computadora. Bueno, pero que fue el problema en ese sentido central también en toda esta pandemia. no hay que justamente. desmerecer políticas de Estado que son necesarias para solventar Pero son situaciones de crisis. precarias. Bueno, son precarias, pero digo, son por algo se situaciones que empieza se igual. generan Claro. en conjunto. O sea, porque también creer que un pibe, digo, lo traigo para que lo batamos acá en la mesa, ¿no? Si sabemos que hay un montón de pibes que no terminan el colegio, hay que ver cómo hacemos, digamos, desde las políticas públicas para que terminen el colegio no sea, digamos, obviamente es una obligación, pero si no entramos en un discurso meritocrático donde el que tiene la mejor educación tiene garantía de tener trabajo y el que no la tiene no llega a nada y tiene que salir, termina teniendo que salir a robar bueno, para por ganar eso pero se además tiene que dar creo que desde ahí, los digamos, dos ángulos. Se tiene que dar retomando- desde los dos ángulos. El tema de invertir en la educación para garantizarle que todos los pibes puedan tener, o sea, hoy el derecho de terminar el colegio como algo fundamental y también organizarse genuinamente, o sea, organizarse Claro, para pero tener ¿qué trabajo hacemos con genuino todos los como pibes algo que no importante? terminaron el colegio el día de hoy? O sea, eso es lo que yo pregunto. Bueno, Porque creo que hay que esos generar pibes que políticas. hoy por hoy la sociedad margina, ¿se entiende lo que voy, no? Sí, 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 obvio, totalmente. pero O sea, hoy- creo que hay que generar políticas de inclusión educativa y que también trabajen, digamos, sobre la continuidad educativa y que, el y tema que es que no lo trabajen hicieron en contra, todo el contra la tiempo. deserción El tema es que no lo educativa. hicieron en Y todo creo este que ahí tiempo. también Es hay una algo impostura, importante, retomando entonces. la pregunta que planteaba Juani hace un rato, que, digamos, que hoy en día, digamos, un joven que consigue un laburo, que tiene un laburo más o menos bien, igual seguramente en condiciones bastante chotas, ¿Cuánto es más o menos bien? creo que... ¿Qué? ¿Cuánto es más o menos bien? Las condiciones Más en o general menos, estoy pero hablando. sí, Igual sí, estoy yendo a otra seguridad, cosa. higiene, Estoy yendo a otra sueldo. cosa. Me refiero que hoy en día tener que plantear que un joven que consigue un laburo está teniendo un privilegio por conseguir un laburo es un problema. O sea, claramente hay muchísimo para trabajar ahí porque no puede ser que hoy en día resulta que tener un trabajo que más o menos te permita vivir resulte ser un privilegio. No, y también Chicos, hay hagamos ¿por un qué punto eso, acá Lucas? porque, Yanina, sabemos que te tenés que ir. Nosotros vamos a seguir el debate acá en el piso con todos los chicos, pero nos gustaría una
reflexión tuya final sobre lo que escuchaste hasta ahora. Escuchando que sabés que hay pibes de todo el país, acá están todas las provincias, tenemos el conurbano, la ciudad de Buenos Aires y además chicos que también están militando en distintos partidos políticos. Pero es diverso, digamos, el universo de chicos y estás escuchando lo que sienten y lo que piensan. Y más allá de una reflexión, Yanina, si querés dejar algo sobre la mesa para el debate de los chicos. Sí, también. También, por supuesto, bienvenido sea, que tú eres la que sabe. No, los que saben más son ellos que lo experimentan y sin duda, bueno, todos pasamos por esa etapa, pero lo que está claro es que los puntos de arranque son muy diversos. Cuando empezamos este debate, Cata decía el 50% de los chicos en la Argentina, el 63% para ser más precisos, son pobres. Y cada vez los chicos nacen y crecen en la pobreza, y eso tiene determinantes muy profundos que son las condiciones en las que los chicos, los niños, comienzan la escuela, pero antes se crían, son estimulados en condiciones de muchas diferencias y de muchas adversidades, incluso en términos alimentarios, ¿no? El debate que introduce la automotriz y que ustedes sacaron a flote da cuenta de dos cuestiones, ¿no? Por un lado, cómo el mercado tiene muy poca capacidad de absorción. Estábamos hablando de 200 puestos de trabajo, es muy poco. Y además los requerimientos, ¿no? Como si la escuela secundaria pudiese garantizar o solucionar esas desigualdades de origen que tienen los niños y que empiezan desde el vientre materno. Bueno, muchas Yanina, gracias por estar acá en Altavoz. Te volveremos a convocar, pero gracias por darnos tanta información y también elementos para poder pensar este tema desde diferentes ángulos. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias a ustedes. A ver, estamos debatiendo acá en el piso con los chicos. Bueno, estamos acá en Capital, pero como les decimos siempre en el programa, es un programa federal, estamos en distintas provincias, vamos a escuchar a los chicos que están en otras partes de la Argentina. Tiene la mano levantada Ian, Alex, y vamos a Río Gallegos. Ian, querido. Sí, Juani, estaba escuchando realmente muy atento cada una de las posturas ahí de los invitados y de Yanina también. Principalmente, siempre hablamos de los jóvenes que terminan el secundario, qué es lo que sucede con ellos apenas terminan el secundario, pero también la pregunta mía era respecto a los que quizás lo hicieron hace un tiempo. ¿Qué herramientas se puede pensar para ellos? Que lo hicieron hace 3, 4 años y siguen vagando en la búsqueda del empleo laboral. Chicos. Bueno, creo que ahí en principio, trabajar con herramientas de capacitación y de formación es importante, o sea, retomar otra vez la importancia de lo educativo, pero también tener otras políticas que nos permitan formarnos, para poder acceder a ciertos empleos, pero también vuelvo a lo que planteaba antes. Creo que hay algo que tiene que ver con la necesidad de crear trabajo y con la necesidad también de tener políticas que acompañen esa creación de trabajo, que lo regulen, como también decían algunos hace un ratito, en el sentido de saber que todos hoy podemos hablar de la necesidad del empleo joven y demás, pero también sabemos, cuáles son los proyectos políticos un poco que trabajan, desde una mirada del trabajo y específicamente del empleo joven con un nivel de precarización muy alto. Entonces también atender esa parte. Sí, también agrego que el trabajo joven me parece que tampoco puede separarse del contexto de nuestro país, ¿no? Porque a veces pensamos que el trabajo joven necesita ciertas políticas específicas que lo necesita, a diferencia de trabajos de personas, más grandes. Mientras sigamos con los niveles de inflación, mientras sigamos teniendo desigualdades estructurales, mientras haya una brecha de género enorme, también eso dificulta. Entonces entiendo que los subsidios son importantes, hay un montón de cuestiones fundamentales, pero también me parece que a veces separamos el trabajo joven de las desigualdades estructurales que vivimos en nuestro país para todas las edades. Bueno, por eso es lo que hacen la mayoría y lo que pasa y lo que veo siempre, el tema de las changas. Terminás y te haces una changa, listo. A mí me pasó, yo me quedé sin trabajo, listo, me puse a vender leña por mi cuenta. Qué sé yo, y te da cosa, pero bueno, no queda otra. O sea, todo lo que te dé plata, honestamente, es un trabajo, más que ser una changa. Está bien tener ganas de laburar, o sea, bancamos a full. Lo que está mal es que no haya, posibilidades de laburo en el mercado formal, formal, registrado, y que la gente tenga, porque durante el macrismo, por ejemplo, medían
que había cierto crecimiento del empleo, pero era crecimiento del empleo cuentapropista, digamos, ¿no? Es una forma, digamos, de encubrir una relación de dependencia, etcétera. Yo lo que quería decir en cuanto a la educación es que un gran problema, porque todos los caminos conducen a la falta de educación. Un gran problema que tiene la Argentina es la descentralización de la educación, ¿no? Que cada provincia maneja como le parece su educación, consecuencia del menemismo, que es un montón de cosas, menos macrismo. Entonces yo creo que se debería volver a centralizar la educación, no sé qué piensan sobre todo los chicos de las provincias, para que desde el Estado central haya una igualdad de condiciones en ese sentido a nivel educativo, porque si no después cuando llegas al CBC o a la universidad te das cuenta de que terminaste el secundario, pero las diferencias son enormes. Pero tomo tu pregunta, ¿coinciden todos Sí, con Juan, que todos los caminos conducen a la falta de educación, lo que dice Tino? Sí. Y creo que eso afecta en muchísimas otras cuestiones. Afecta en muchas cuestiones. Creo que es muy interesante discutir con respecto a la centralización del sistema educativo, que hoy está descentralizado y que apunta a que se pueda profundizar el ajuste al presupuesto educativo provincia por provincia. Creo que eso es algo importante para... Eso fue un tema de ley. Sí, que rediscutir para en que... En el 2006 la ley de educación, que permitía la secundaria completa, decía que no tiene que ser inferior al 6% del PBI. Sí, desde la ley de educación superior, no sé. como señalaba él con el menemismo, pasó eso, pero digo, más allá de la cuestión de la educación en general, creo que sin duda se tiene que atacar de una vez por todas la política del desempleo. O sea, porque es un problema central y hoy... no se soluciona esto, digo, ella lo traía recién a la situación nacional, porque el gobierno, todo este contexto, orientó su política económica no a priorizar a la juventud, y no a priorizar a la salud, digo, en un contexto incluso de pandemia, sino a arreglar... ¿A la salud? Sí, este año ajustaron el presupuesto de salud para discutir que después de las elecciones un arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Esas son las prioridades. Entonces, para discutir la cuestión del desempleo, no sé por qué, digo, terrorizar, porque es una realidad que hoy ya estamos padeciendo todo el mundo. Quitaron la IFE en plena pandemia, que vos decías que era un paliativo muy importante para un sector de la juventud, ¿por qué? Porque vinieron los emisarios del Fondo Monetario Internacional a decirle que no y fue un gesto divino para caerles con ese aspecto. Entonces, nada, para cerrar una cuestión, para combatir la política de desempleo, nosotros desde el Frente de Izquierda creemos que es muy importante reducir la jornada laboral a las 6 horas y poder repartir esas horas de trabajo restantes entre el conjunto de la población ocupada y desocupada, y que tiene que haber una unidad. Eso en la teoría, eso en la teoría está buenísimo. Eso en la teoría está buenísimo en un país súper avanzado, pero con los problemas estructurales que tiene Argentina es muy difícil reducir la jornada laboral. Tengo una Por una cuestión que se de está que en la discutiendo mayoría de en las todos lados. empresas también se reduciría el salario. No Bueno, es que... claro, Bueno, tiene pero que ser entonces sin quizás la lo que hay que reducción del discutir salario. es la intervención estatal, digamos, en la regulación del empleo, que un poco es lo que veníamos discutiendo. En este punto en particular, me interesa saber lo que piensa Valentino, porque creo que nosotros podemos llegar a tener un común acuerdo. No sé, ¿qué pensás? ¿Una reforma laboral? O sea, ¿cuál es el rol que tiene que tener el Estado respecto a ese tipo de cuestiones? Creo que gran parte de los problemas que tenemos hoy los jóvenes es gracias al Estado, ¿no? Me voy a escapar un poquito de las Perdón, propuestas ¿puedes profundizar en eso? ¿Cómo Sí. gracias al Estado? Primero me escapo un poco de las propuestas de políticas públicas, porque en eso sí quería corregir, yo no milito para ningún partido, jamás milité Bien. para ningún partido, me parece que está bueno No te marcarlo. identificás con ningún partido. No. Siempre me escapé, me parece que cuando Pero los ibas a chicos, por traer la misma ejemplo, remera que el candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, una Sí, porque casualidad los- enorme. Alguna cosa puede coincidir con algunos partidos No, lo que pasa es por que eso, hay una discursos casualidad. Igual que no se está mal estar identificado con un es partido. que Te lo pregunto. No, pero para Que blanquearlo, haga lo que digo. quiera, qué sé yo. Claro, Dale, porque también sí. en la era de la apolítica y de repente... No es apolítica, es ser apartidario. Política es lo que estamos Buenísimo, haciendo acá. claro. Estoy súper de acuerdo y remarquemos eso porque no es Claro, lo mismo. la remera de Pero Macri es parte de la gracia porque se repite el discurso y sabía que en algún momento lo iba a traer. No estaba de mi talle, entonces no la pude traer. Pero... Pobre Martín Se Tetaz. la vamos a pedir Y a bueno, Tetaz para la vamos a lograr. pedir a Tetaz. Vamos a ver si nos manda una para cada uno. Pero parte de lo que decían ustedes, digo, gran parte para mí de la problemática que tenemos en Argentina con el tema de los jóvenes es parte por la intervención del Estado. Y digo, vemos por ejemplo, no sé quién fue de ustedes dos, que en algún momento salió como una propuesta de crear más trabajos. Wow. Sería genial. Tipo, tenemos 7.000 desempleados y creamos 7.000 trabajos nuevos. Bueno, creo que O sea, sí. no, pongo un número, Pero pongo un ¿cuál número. sería como el Pero no número? entiendo, si no ¿Cuál creas sería? trabajo, ¿qué vas a solucionar? Es que los trabajos, parte del problema que tenemos es que acá en Argentina tenemos un Estado, pero no enorme, enorme. Primero porque hay gente que entra por apellido, evidentemente, y hay gente que no está capacitada para entrar. Y después que hay un problema también, digo, acá los chicos, digo, los jóvenes,
qué tanto somos para la empresa. Valentino, perdón, Sí. tenés libertad total de expresión, pero respeto a Luqui porque Luqui no entró por su apellido, ya explicó en sus No, redes. pero yo digo, también me hablo con un montón de gente y todo este trayecto de estudiantes organizados, que es la agrupación, me ha tocado hablar con un montón de gente. Vos hay veces que vas y escuchás a la gente y escuchás el apellido. Y ya lo escuchaste en la tele. Pero No, ¿cuál sería, por ejemplo, una Ahora, pasa? eso sí, pero no lo individualices a Luqui, es que pero Luqui no no lo es ese individualizo. caso. Sí, es verdad eso, vas a la justicia no y lo los jueces individualizo. están los hijos de los jueces. Digo, si estamos el día de mañana, por eso, no sé si fuiste vos que decía lo del cupo joven. Sí. Bueno, digo, el día de mañana tenemos un cupo joven. Primero que hay que ver, evidentemente, lo que están los chicos que lo pueden contar más, que es las diferencias de las realidades socioeconómicas que tenemos, ¿no? Y después digo, si hay 10 personas que estamos en ese mismo cupo, estamos todos en igualdad. Digo, si entramos nosotros 10 acá, estamos todos nosotros a un cupo, ¿estaríamos en igualdad de condiciones? Digo, hay muchas realidades también que hay que ver por sobre lo que es las realidades Pero ¿cuál socioeconómicas. sería una propuesta, por ejemplo, tuya para aportar a salir del desempleo joven? Primero que los jóvenes estemos capacitados para lo que exige el mercado, ¿no? Le damos una realidad. No somos tan competentes para el mercado internacional nosotros. Pero como es la educación, digo, todo, no sé, no me acuerdo de vuelta quién lo había dicho, creo que fuiste vos. ¿Por qué no Pero a somos nivel tan- país, pero o sea, ¿qué? A nivel país. Porque después Evidente. no exportamos... Chicos, Es que- un Dale, segundo dale. que está Laura Misiones que quiere decir algo, creo que va en línea con lo que está diciendo Valentino. Laurita. Dale. Y además, sí, la por ahí me siento un poco identificada en el sentido de no, realmente No se escucha. Laurita, escuchamos muy mal, no, Laura. Eso, no se escucha. A ver, fíjate si es acercar el micrófono. Que, a ver, probá. Te escuchamos. A ver, Bueno, mientras Laura probá. se... A ver. No, Yo Laura quería decir ahora algo. sí. Se te escucha, Mientras Lau. recuperamos a Lau, lo que quería decir es, ojo con eso de lo que busca el mercado, porque a veces lo que el mercado busca es flexibilización y precarización. Claro. Por eso para mí es importante que haya alguien poniendo un freno. Bueno, Sí, por no, ejemplo, perdón, ¿conoces no el dije- programa Te Sumo? ¿Lo conoces? No dije comunismo, dije un freno a la flexibilización. No, porque a veces, por eso porque a veces No, viste bueno, que hay pero cada... Te van a preguntar qué comunismo. No, porque hay cada vez Veamos más gente cosas hablando de la concretas. libertad. Veamos cosas concretas. ¿Cómo, Luqui, perdón? Veamos cosas concretas. Digo, el programa Te Sumo, ¿lo conocen, por ejemplo? Es un programa a partir del cual el Estado fomenta que las pequeñas y medianas empresas contraten jóvenes. ¿Cómo lo hace? Digamos, apoyando económicamente justamente a esas empresas. Obviamente ahí también entra de nuevo el tema de la flexibilización laboral y demás. Es Pero lo que digo, dije hay recién, cuestiones 15.000 concretas. pesos le dan a los pibes. Pero te acabo de decir que estoy de acuerdo en que faltan más de esas políticas, pero de nuevo, como decían ellos, Claro. o sea, si partimos de la base de no hay nada, no es una realidad que no hay nada Bueno, y no es pero todo lo mismo. Pasa Ese que trabajo hay, precario. pero me pasó a mí también, y perdón que ponga tanto el ejemplo, No, está salí a perfecto, secundaria, eso- terminé el técnico, voy a una fábrica y en ese momento en 9 horas 14.000 pesos en negro. Y hace poco me llamaron 9 horas 43.000 pesos. Y son 9 horas. Y estás En negro también. En negro, comedor en planta, pero llévate tu comida. Bueno, sí. O sí, sea, sí. ese es el tema. Y elegí no agarrarlo y no por vago. Muchos me dijeron, sos un vago. Obvio. No, A veces es el no, típico pero discurso. el punto es si mejor. estamos Me poniendo la sigo el eje. rebuscando, pero ¿entendés? El tema de la poca paga. Pero me Sí, interesaba pero- también Obvio. la salida, ¿no? Porque a El tema veces... gremialista, todo Sí. eso, de los convenios, bueno, eso A ver, otro me tema. interesa escucharlo a Valentino. Vos decías que estás recorriendo lugares. ¿Qué estás viendo? Bueno, primero que Estudiantes Organizados es una agrupación que empezó en octubre del 2020, año pasado. Éramos los chicos que íbamos al Palacio Pisurno, al Ministerio de Educación de Nación, a reclamar por la vuelta a clases. Sí. Después empezamos con el epicentro, digamos, en Capital Federal. Después empezó a expandir a lo que es la provincia de Buenos Aires y ya estamos trabajando en distintas provincias. Primero que hay una realidad dentro de la misma provincia. Digo, pues no hace falta a veces irse con... Tenemos chicos de Chaco, tenemos chicos de Formosa, que la realidad a veces el chico de Formosa no solo, pero ni quiere alzar la voz por miedo. Decimos, hay chicos que tienen miedo directamente de salir a la calle. Pero te vas directamente a lo que pasa en Avellaneda, te vas a lo que pasa en Lanús, de los chicos que vos vas a una escuela, y es verdad, nosotros reclamamos por la vuelta a clases, pero no nos quedamos solo en eso. Por eso también hacemos propuestas de reforma educativa. Porque vos vas al chico, abren las escuelas y se le cae el techo a la ¿Y qué cabeza. incluye la reforma educativa? La reforma educativa son puntos que nosotros tratamos con todos los chicos. Tenemos miles de integrantes en Estudiantes Organizados. Son propuestas que nosotros tenemos en cuenta para reformar a mejor, ¿sí?, la educación. Una de las propuestas que casi siempre se repitió como eje es el tema sindical, por y ejemplo. en la ciudad de Buenos Aires lo pudieron hablar con la ministra de Educación. Con eso. la ministra de Educación. Eso te iba a Soledad preguntar, Cunha. si alguien Qué le raro, sabía porque la resolver. ministra de Educación en toda la pandemia no recibió a los centros de estudiantes No, perdón, secundarios y y- recibió a los chicos de estudiantes organizados. No, y también yo fui a colegio público toda la secundaria, todos los años pedíamos asambleas
no existía. Y digo, los colegios estaban en condiciones paupérrimas. Bueno, a ver, perdón, disculpe, lamentable, nos encanta lo que está pasando, el debate que están hablando, lamentablemente tenemos que cortarlo, pero está buenísimo lo que están diciendo, chicos. Van a tener acá, que volver para una parte 2. Me gustaría que hagan de a uno una reflexión final, arranque el que quiera, por supuesto. ¿No se quiere arrancar alguno? Como quieran. Dale, de Lucas para Valentín. Bueno, dale. Creo que estamos en un momento muy frágil de la Argentina. Creo que también, digamos, hay muchísimas cuestiones que muestran cómo nos venimos organizando frente a ese momento frágil. Creo que a la hora de hablar específicamente de trabajo hay muchísimos temas para visibilizar, no solo de dar a conocer las políticas públicas que viene desarrollando el Estado Nacional, sino también de visibilizar, digamos, lo que se viene haciendo en el territorio, lo que vienen haciendo, por ejemplo, todos los pibes y las pibas que están organizados en la economía popular, lo que se viene haciendo, digamos, desde cada uno de los espacios desde los cuales nos organizamos para salir de la crisis en la que estamos. Porque claramente, digamos, estamos en un momento que yo creo que nadie disfruta muchísimo de vivir como nos afectó la pandemia, con la crisis económica que tenemos, y me parece que ahí, digamos, hay muchísimas discusiones para dar, que es importante poder darlas, que es importante darlas con elementos concretos y también entendiendo el lugar que tenemos que tenerles pibis en este momento, porque me parece que es importante que podamos estar acá marcando la cancha, por eso también agradecer este espacio, este debate, y creo que muestra también, digamos, una capacidad y una posibilidad de debatir que es sumamente importante, y que también es importante que los pibis podamos estar ahí construyendo la vida que queremos. Tati. Bueno, yo creo que se habla mucho de la vida que queremos para evitar hablar de la responsabilidad que tiene el gobierno de la vida que tenemos hoy. Y sin duda los jóvenes hoy estamos atravesando un momento muy crítico, y en un año y medio de pandemia podemos visibilizar que las expectativas que teníamos con respecto al gobierno de Alberto Fernández de tener una Argentina de pie y demás, se frustraron. No únicamente por la pandemia, que sin duda fue algo importantísimo, sino el hecho también de que el gobierno no priorizó a la juventud, no priorizó al pueblo. Por algo la Argentina hoy tiene a la mitad más uno debajo de la línea de pobreza, sino que priorizó sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y para incluso incrementar la deuda en la cual hoy está el país. Entonces nos tenemos que organizar, es decir, y creo que hoy está copando la calle la juventud que no tiene nada que perder, y por eso se organizan todos los días con el movimiento piquetero, se movilizan pidiendo por trabajo genuino, por vivienda y para tener una salida. Tenemos que pelear por ese futuro. Valentino. La salida es por izquierda. Me encanta, porque me encanta escuchar pensamientos completamente diferentes y que puedan estar ahí sentados y convivir. Me parece maravilloso. Por suerte con Tati en cosa algunas que cosas muchos adultos no pueden. Valentino, tu lugar. Bueno, primero agradecer a todos ustedes, chicos, a los chicos también que están conectados en el Zoom, a la invitación al programa, al debate que se va dando. Me gusta remarcar que los espacios que tenemos que tomar los jóvenes es el espacio del debate, es el espacio de empezar a preocuparse por lo que pasa en el país, más allá de las diferencias que pueda haber en las ideas. Estoy muy de acuerdo con lo que decías, los jóvenes nos estamos organizando, algunos por un lado, otros por el otro, nosotros de estudiantes organizados nos estamos organizando. Creo que en cada crisis nacen oportunidades y nacen nuevas visiones, y creo que esta crisis marcó una nueva visión y marcó un nuevo tipo de juventud, que es la juventud que no hace falta que agarre la piedra, que no hace falta que vaya a choque con la policía, que se sienta, dialoga y pone sobre la mesa los puntos de argumentos, y es eso lo que vamos a seguir haciendo, estando en la calle y reclamando lo que es nuestro derecho. Me encanta de los tres. ¿Se sintieron cómodos? ¿Te sentiste cómodo, Valentín? ¿Vos, Tati? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿los podemos comprometer a que vuelvan? Dale, Obvio. volvamos. Bueno, primero que nada, por supuesto, agradecerles, gracias por haber venido. La verdad, me encanta que suceda esto, que se dé, como recién decía Cata, que chicos que piensan de manera diferente puedan estar sentados acá debatiendo, repito, en un espacio en el que solamente ocurre, la verdad, y lo digo muy orgulloso, ocurre solamente acá, en este programa donde los pibes tienen la voz y donde muchos adultos y muchos políticos deberían escucharlos, porque muchas veces se los subestima a los jóvenes. Sí, totalmente. Y la verdad es que además lo rico es que las construcciones y los avances son desde las diferencias. No lo digo desde un lugar banal, lo digo de verdad, o sea, es dialogando. Justamente, yo vi puntos de acuerdo entre ustedes tres, por lo menos en el diagnóstico están todos de acuerdo. Y sin embargo, en ese diagnóstico que es escúchenos a los pibes, porque claramente la educación y el laburo están mal,
no está en la agenda pública, no es lo más masivo, no les están hablando a ustedes los candidatos en esta campaña. Me parece súper interesante y valioso, de verdad. Muchas gracias y lo escucharon acá. En Altavoz va a haber más, ya los comprometimos a Valentino, a Tati y a Luqui a que vuelvan. Así que